Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos está mirando. Vamos a comenzar este programa del día de hoy. Como siempre, yo vivo metido en la pata de los caballos y hoy voy saco y rajo con todo lo que atrase la lucha por la derrota de la dictadura militar danielo-chayista con complicidad del gran capital clásico y del gran capital del robo, de la piñata, del crimen organizado. Escupen en rueda y mascan el mismo chicle. Así es que va a ser un tema complicado y a su vez medios de comunicación que se prestan a este juego para mantenernos alejados de los verdaderos objetivos. Y comenzamos con musiquita, como todos los programas, para mientras se van agregando a este programa que va a estar, como dicen en buen nica, le cuerea, no es fugando, dijo Juan. Agréguense y van a tener la oportunidad también de preguntar lo que les interese de estos temas que vamos a tocar y que a algunos no les va a gustar. Pero si un tema causa polémica, es porque era el tema de la verdad. Y no hay cosa que cause más molestia que la verdad. Aquí no estamos para darle gusto a nadie, ni estamos plegados a nadie. Respondemos única y exclusivamente a las necesidades del pueblo nicaragüense de liberarse de una dictadura atroz, represiva, criminal, como es la dictadura danielo-chayista, su camarilla y sus cómplices en el gran capital, y algunos medios de comunicación que tienen acceso a financiamiento y dicen ser opositores, pero que no encaminan el estado de opinión a una verdadera propaganda en contra de la dictadura político-militar económica del danielo-chayismo y sus aliados del gran capital clásico de Nicaragua. Musiquita para mientras comenzamos. Volviste mierda, Daniel, qué historia tan bizarra, de guerrillero a dictador, qué rara jugada, prometiste un canal, un sueño interoceánico, pero solo quedó un charco, qué fiasco titánico, Daniel, qué viejo tan ridículo, te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel, qué viejo tan ridículo, te orinas en los pantalones, qué espectáculo, robaste bancos, mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos, violador
verdad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza. Ahora eres solo un viejo que triste danza. Daniel, Daniel, qué viejo tan ridículo. Un abrazo, ingeniero electrónico y doctor en economía, Douglas R. Lee. Bienvenido, Julio César. Ya también me olvidó el apellido, el apodo que le decían en mi pueblo a Julio César Blandón. Un payaso triste que contraste, pero la justicia llega, no lo dudes. Y tu nombre será sinónimo de deshonra que lo recuerdes. Bueno, ustedes saben que son dos rolitas las que les ponemos aquí antes de comenzar el programa para mientras se van conectando, y va a ser un programa un poco extenso y los temas son bien complicados. Vamos a tocar a la empresa privada, vamos a tocar a los medios de comunicación que a veces son cómplices voluntarios e involuntarios de la dictadura, y vamos a tocar al sandinismo que llegó a su fin en la nueva etapa de las supuestas purgas, que no son más que sustituciones de viejos de entre 75 años y 80, y que hay que darle continuidad a la mafia. Ustedes vieron El Padrino 1, 2 y 3, y en El Padrino 1 en determinado momento don Vito Corleone nombra el patrón, el Don Corleone, a Michael Corleone, y él se queda asesorándolo. Pues eso es lo que están haciendo, y voy a hablarles de cómo en una reunión Lenín Serna nos platicó eso, de convertir nuevos cargos como asesores, y me lo dijo a mí en una reunión de la directiva del Frente Sandinista de Condega en el departamental de Estelí. Recuerdo que estaban dos personas que están muertas, que se llamaban Luis Adrián Olivas, Ramiro Sánchez, y estaba el secretario político que era, o es todavía, tiene casi 20 años, este idiota, ignorante como él solo, se llama Alejandro Cruz Morazán, y estaba yo, a quien consideraban el asesor del grupo, y que después me volví incómodo, y que incluso hicieron de que yo les pusiera a Lenín Serna, que fue el que llegó a atender la reunión con Payín, el supuesto preso, y me felicitaron por lo que yo estaba haciendo. Estaba asesorándolos porque adolecían de una ignorancia terrible en el pueblo, políticamente hablando. Y ahí nos explicó acerca de cómo los viejos sandinistas debían convertirse en asesores. Y eso se lo voy a explicar después, cuando me toca explicar que no hay purgas. Lo que hay simplemente es un relevo en los cargos, porque los supuestos purgados ya tienen entre 74, 75 a 80 años. Y se hace necesario una savia nueva dentro del aparato del régimen autoritario y mafioso del sandinismo, aunque el poder lo siguen conservando los Corleone viejo y Michael de la Cara. Y es hasta que se muere don Vito Corleone que Michael, aunque ya lo habían nombrado el Don en la película El Padrino, asume. Y su esposa, que no recuerdo el nombre, seguía viva, tenía un gran respeto, pero nunca mandó, igual que no manda la Chayo, es una cariadora. Vamos a explicarle todo eso y vamos a ponerle
una de las rolas ahí que no les gusta mucho, pero ahí les va. A muchos del danielismo, ¿verdad? Bienvenida, Janet, Ernesto, Claribel. Bienvenido, Ernesto. Bienvenido, Jairo. ¡Le duele a los sapos! Por un trozo de pastel, por un trono de cartón, entregaste a tu hija a ese dictador. Que se arreglen en familia fue tu cruel sentencia. Vendiste a tu sangre, qué falta de decencia. Pero qué ironía, qué chiste tan fatal. ¿Te crees que eres la reina de este carnaval? Y solo eres el adorno, La voz en el parlante, la que firma los cheques, es la mafia del comandante. así que bailen, bailen en su palacio de horror. Bienvenido, Memo Vega. Buscando un joven y él buscando al menor. Qué pareja tan bonita, qué ejemplo de nación. Fin de la transmisión y de la degeneración. ¡Ay, el país! ¡Y de la degeneración! Ahora sí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país, lugar o continente, desde donde nos esté mirando. Espérenme que me faltó algo aquí, un momentito. No me había puesto las clavijas. Ay. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo,
con el chino Enoch. Les habla Marlon Sáenz Cruz, pues Gerardo Sáenz Cruz, ¿verdad? Aquí solo me dicen Marlon Sáenz Cruz, pero soy Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el chino Enoch. Y vamos a entrarle a estos temas, que son los temas más incómodos que la prensa escrita, de las redes sociales, de la televisión, no le quiere entrar. Bienvenido, Yaner Rico, un abrazo. No le quiere entrar precisamente, y no hablo de todos, pero hablo los que tienen el control, los que establecen e imponen la agenda mediática. Y no le quieren entrar precisamente porque somos incómodos. Decir verdades es una incomodidad, y estar manteniéndote de pajista, que le pongas mente a los culebrones que están purgando, que ya corrieron, es pura paja. Y no hay propuestas, ni se promueven propuestas para en realidad dar al traste con la dictadura, sino que te tienen de pendejo. Desde que venimos los 222 hace 2 años, y ya vamos para 8 meses, 2 y 8 meses. El 9 de septiembre, 2 años y 8 meses. Sí. Y 7. Existió una preocupación por algunos dirigentes que hoy no solo son sospechosos, sino que son evidentes, y que venían con nosotros en los 222. La mayoría de ellos no estaba presa o presos, estaban casi por cárcel, extrañamente, ¿no? Porque unos caímos presos desde el primer día, otros los tuvieron unos días, y generalmente son viejos, ¿no? Y los mandaron casa por cárcel, y otros ni siquiera cayeron un día presos, sino que desde la primera audiencia, la audiencia preliminar o inicial, en el proceso que se nos hizo, estuvieron casa por cárcel, arresto domiciliario, extraño, ¿no? Y echaron presos a personas de avanzada edad con problemas de salud serios, como este servidor o como Hugo Torres, y personas que no tenían ninguna patología, casa por cárcel. El Pingüino, la Cristiana, varios, pues. Pero hoy no hacen nada para promover la lucha, y nos llenan solo de noticitas, y le dan espacio a personajes, supuestos líderes que no tienen gente, que son casi que sin indio en su mayoría, pero que en algunos yo respeto y todavía promuevo, pretendiendo recuperar ese liderazgo para que sirva de algo y nos organicen y nos movilicen. 2 años y medio tengo que estar diciendo esto. No hay nada, no hay todo. Rigo Soto, bienvenido. Oye, Memo. Entonces vamos a hablar de algunas de estas cosas, pero vamos a tocar un tema que es el más complicado. Aquí echaron presos 2, 3 dirigentes de la empresa privada, pero no son de los grandes capitales. Algunos no les miro ni capital. Dirigentes del COSEP, algunos con cargo de presidente, a uno que considero que lo asesinaron, que es Michael Eli. Yo creo que ya he hablado mucho de eso en Panamá. Vino con nosotros con los 222. Y entonces, ¿cuál es el problema? De que aquí se señala la corrupción, la
el control de la ayuda venezolana que se privatizó primero como Albaniza, ahora en grandes negocios. Particulares convertidos en un entramado de sociedades anónimas que invierten hasta en Estados Unidos, que invierten en Guatemala, en toda Centroamérica, que invierten en toda Europa, que están metidos en la Puma, que la Puma es la mayor petrolera de Nicaragua, tiene la refinería que era de la ESO, que se la quitaron con maña y saliva, y estoy seguro de que esa franquicia está estaferraria de el capital de la dictadura o el Danielato y su pandilla. Entonces, vamos a tocar eso porque esas son verdades que hay que verlas. Tony Harto, hermano, bienvenido. Y sé que me meto a las patas de los caballos, pero yo creo de que así como se señala a la dictadura, pero solo se señala al gobierno, al aparato estatal, al aparato militar y de seguridad, y el aparataje o el entramado económico de el Danielato, o sea, Daniel y su pandilla. Ahí va Bayardo Arce. Yo estoy seguro que Bayardo Arce no está preso. Yo. Y que Baltodano es otra yuca. Ya lo he explicado, pero voy a entrar en detalle en el camino. A ver, voy a comenzar. Bueno, y entonces, ¿por qué es el tema? Porque la parte fundamental no se toca, que es el gran capital clásico. Y cuando hablo del gran capital clásico, estoy hablando de los Pelas, de los Zamora, estoy hablando de los Ortiz-Gurdián, estoy hablando de los Montealegre, estoy hablando de los Cohen y hasta el Chihuín, con quien hace con quien hace negocio la dictadura. Entonces, eso más o menos es el tema en el que vamos a entrar, porque si se está investigando o se investiga la piñata, el robo de la ayuda venezolana, entonces se tiene que investigar. Perdón, se me olvidó las entradas, pero lo vamos a decir al final, ¿verdad? Ya ahora estamos en el macho ya, pero hay algo que identifica, ¿no? al programa, como decir, patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, y vámonos. Entonces aquí se debe investigar a través de los FAC no solo ese capital de la piñata o el capital proveniente del narcotráfico, el crimen organizado, o el capital proveniente de la oficial ayuda venezolana, que con intereses andan por 6.000 millones de dólares ahorita, y que se convirtió en consorcio privado a través de Albaniza, después en bancos, inversiones en urbanizaciones, y hoy está regado por el mundo. Pero los aliados principales que permiten que no solo ese capital, sino el capital de esos aliados exporten en más de un 60% de la exportación en general hacia Estados Unidos, el principal destino comercial del mundo, no son ellos, son los Pelas, son esos, son los chamorros, son Pelas chamorros, son
los Zamora con sus bancos, los Ortiz Gurdián, y ahora están metidos los Zambranos de Colombia, yo no sé, pues adquirieron el banco que era el BAC de los Pelas, Chamorro. Entonces, este cachimbo de gente del capital histórico de Nicaragua está aliado con el capital del Danielato, y es a través de ellos, porque son los que exportan, que meten a la zona franca, que meten a la exportación de mercancías hacia Estados Unidos, y ahí hay como un 60 o más de las exportaciones del país. Pero aparte de eso, como empresarios son dueños de las remesadoras. Hablemos de Piero Cohen Uvía, hijo de Piero Cohen Montealegre, que hicieron un gran show que lo habían confiscado, y desde el inicio les dije, eso es mentira. ¿Por qué? Porque sigue funcionando normalmente la Western, y el dueño de la Western, su franquicia a nivel de Centroamérica, es Piero Cohen Uvía. Pero como los medios de comunicación nos enganchan y hacen la gran propaganda, ahí está Piero Uvía y sus negocios en Nicaragua. A ver, ¿a dónde están las empresas que les confiscaron? ¿A dónde está el anuncio de la Procuraduría de lo que lo confiscaron? Incluso voy más allá, ¿dónde está el anuncio de lo confiscado a Bayardo Arce? ¿Dónde está el anuncio del juicio a Bayardo Arce? ¿A dónde está la acusación de la Procuraduría contra Bayardo Arce? No existe. ¿A dónde está la acusación? Ahora que dijeron de que habían hasta como 20 empresas de maletín en una nota de prensa de la Procuraduría contra los Baltoano Cantarero, o Álvaro Baltoano Cantarero y Álvaro Baltoano Monroy, dicen uno de Monroy, decimos los nicas. Ah, bueno, la geotermia y el ligado mexicano, bueno, a mexicano chiva, donde anda mexicano anda el narcotráfico, ¿verdad? Pero Álvaro es casado con una mexicana, Monroy, el hijo de una mexicana. Álvaro lo conozco desde la guerrilla, ahí por 78 lo conocí en mi campamento guerrillero. Su seudónimo era Pablo, le decíamos Pablito incluso. Entonces, ¿pero dónde están las acusaciones? O sea, son descarados. Pero los medios de comunicación te dicen, está condenado a 20 años, ¿a dónde está la prueba de que lo condenaron a 20 años? ¿Dónde está el juicio? Cuando dice que lo condenaron a 20 años, no han capturado al hijo. Capturan al hijo allá en el sur de Nicaragua, y ahí sí comienzan a decir cuál es el mate, que están en empresas de maletín, la geotermia, que no han cumplido. ¿Pero dónde está la acusación? Y eso lo sacan después que los medios de comunicación comenzaron a decir de que a Álvaro lo habían condenado a 20 años por traición a la patria. ¿Por qué? Pruebas, ni una. Prueba de Bayardo preso, ni una. Lenin lo andaban buscando, andaba huyendo, el hombre más peligroso. Cuando le comenzamos a demostrar que todo era una mentira, ya bajaron el gas. Entonces se tiraron a una querida supuesta de Daniel Ortega, que es la Arelis Mairena no sé qué vara. Y pasan 3 meses, como 3 semanas, tirando la querida, le quitan esto y lo otro, una insignificancia, ¿no? Que no aporta nada a la lucha, y así nos mantienen desviados del objetivo verdadero, lo que se conoce como técnica de inteligencia, desviación hacia el objetivo falso. Entonces, gente como yo es incómoda para ciertos medios de comunicación, sobre todo 2, 3 medios de comunicación que están en manos de algunas personas que se consideran sangre azul. Y yo no quiero entrar a la lucha de clases en esto, pero es verdad. Yo recuerdo que uno de los medios más conocidos de Nicaragua históricamente, que está gerenciando alguien que es nazi fascista, que me ha atacado desde que vine a Estados Unidos, y que evidentemente cumple funciones que le favorecen a la dictadura, pretendiendo callarme porque soy muy incómodo, porque hablo de estas cosas. Voy a dejárselos para después, pero quiero hablar el espacio que le dedico siempre al sandinismo.
tanto al sandinismo disidente, que es la mayoría, más de un 80%, como al sandinismo danielochaísta, que son manipulados y apendejados. Algunos de ellos sí lo creen de corazón, que aquí hay desde el 2018 es un golpe imperialista, y con ese cuento los recuperaron de nuevo, porque eran incómodos, igual que el chino Enoch, el sandinismo histórico, que en el tiempo que yo me consideraba sandinista, pues reclamábamos los estatutos, principios, valores, respeto a los herederos, bueno, crítica, autocrítica. Pero bueno, vamos a entrarle. Con los últimos acontecimientos, en lo que inventan a Bayardo Arce preso, Bayardo Arce tiene un entramado de empresas nacional e internacional. Denme el informe de lo que le han confiscado a Bayardo Arce. No existe. Después los medios inventaron de que Pancasán, el hijo de Bayardo, que le manejaba el equipo de béisbol del Boder y el béisbol profesional, se fue a huir a un país, pero que no podían determinar qué país era. Nunca ha salido, yo ya me informé. Pero dijeron que Pancasán Arce anda huyendo. ¿A dónde? Yo creo que Pancasán es hijo de la Mónica, si no me equivoco. Entonces la Mónica debería estar aclarando estas cosas, de que su hijo anda huyendo, creo. Porque la única que da la cara, si no es de la Mónica, no sé de quién sea. Porque el otro hijo que yo le conozco era de mi vecina, la Marlene Chow. Que por cierto, la Marlene Chow en 1969 fue la que reclutó a Bayardo Arce, y la Marlene Chow fue la que inventó o la que creó las Pico Rojo. ¿Se acuerdan de la Marlene Chow? La China Chow, pues. Era mi vecina en Residencial Los Arcos, y nos reuníamos y hablábamos y X o Y. Pero le tiene un hijo a Bayardo, creo que no es Pancasán. Pero la Marlene fue la que reclutó, y esto lo reconoció Bayardo Arce en una declaración hace algunas décadas, que la Marlene Chow fue la que lo reclutó para el frente en 1969. Entonces, a esta persona hay que buscarla. Los medios de comunicación, a ver, si Pancasán es hijo de la Mónica, que creo que es de la Mónica, deberían de estarle preguntando a la Mónica, ¿a dónde está tu hijo? Yo estoy seguro que está en Nicaragua. Pero nos han inventado tanta mierda y los medios se prestan a este tipo de cosas y no a luchar contra la dictadura. Pero bueno, vamos a hablar de los sandinistas. Actualmente se está haciéndose pública, y estos sandinistas del Danielato, escúchenme, he logrado que muchos hagan conciencia, como cuando les paso los videos, cómo pasan vergüenza los cachorros del servicio militar y los ponen a bailar y se ponen con uniformes de los 80, con mochilas de los 80, con una gran ignorancia, y cómo los manipulan y les crean el Día del Combatiente y los hacen héroes. Pero ellos no escupen en la rueda del poder. Allá los dejan en los barrios bebiendo sopa de cachorro y bebiendo joyitas. Y como están necesitados de reconocimiento, pues se sienten de acachimba con con eso. Entonces vamos a tocar el tema en realidad. Después del 2007, cuando asume Daniel Ortega, la estrategia la ha venido manejando desde la Secretaría de Organización Lenín Serna. Y ahí como el 2008, 2009, comenzamos y tuvimos varias reuniones sandinistas históricos que respetábamos a Lenín, porque voy a ser claro, nosotros queríamos que Lenín era el plus ultra y la máxima representación del sandinismo histórico, del danielochaísmo.
Y ahí por 2009, creo que fue, 8 o 9, pues se dio la reunión del Quelite, se dieron reuniones en el auditorio de la UNI, en la Secretaría y en el CIPRES. En Lunán, un auditorio que está en la parte de la salida sur de Lunán, allá de donde fue el edificio que iba a ser de la prepa y que nunca se le dio a la prepa. Yo porque yo estudié un año en la prepa y conozco. Entonces Lenin planteó el nuevo modelo, un modelo capitalista, de derecha, de lo peor, en ese momento, de los que creíamos en la izquierda y revolucionaria, y orientó que había que ir a controlar el partido, que había que convertirnos en asesores. Lógicamente que ahí no estábamos ni el 2% del sandinismo histórico, sino un grupo que se consideraba los de avanzada, los más de confianza, y en un par de reuniones estuve yo no estuve en la del Quelite, que fue la peor, porque me acuerdo y sé que el comisionado Rugama, que fue el que planificó la bajada de aquel avión famoso, ¿se acuerdan? Un avión de la Contra donde capturaron al piloto. Y entonces Julio Rugama, él no estuvo de acuerdo. Y lo condenaron al ostracismo. Y era comisionado mayor. Y pasó y entró con cáncer. Y terrible la muerte. Y después la Chayo todavía, hablando de que era héroe, y la familia no permitió que lo fueran a velar al departamental del Frente en Estelí, porque no estuve de acuerdo, porque dijeron el modelo va a ser este, o sea, capitalismo puro. Y en ese momento nosotros nos sentíamos de izquierda, que estábamos identificados con un gobierno de los pobres, porque así nos manipulaban pendejamente. Entonces Julio se puso en contra y pagó las consecuencias. Pero no solo él, más adelante Bismarck Martínez no apoyó muchas cosas y por eso ellos mismos lo asesinaron. Ahora lo venden como que alguien que asesinaron los azules y blancos, que ya lo he explicado varias veces. Pues voy a hacer nuevamente el video y les voy a presentar el video de las torturas de Bismarck, que está en una finca y que ahí lo enterraron y que lo desenterraron un día antes para irlo a meter a un hoyo al Colegio San José de Jinotepe, creo que es, o Jinotepe. Y bueno, pues vamos a explicarle muchas cosas. Bienvenido Hernán, Brando, Juan Carlos, Sergio Wilfredo, Tony Arto, bienvenido. Entonces, prácticamente nos está diciendo algunos que éramos de la seguridad, otros que eran de organismos de inteligencia del ejército, que nos buscáramos y nos apoderáramos de los cargos políticos en los departamentos. Yo ya era asesor, pero era un cargo voluntario donde no ganaba nada, del municipal de Condega, porque lo que se venía era así. Y que se iba a dar a creer que la Chayo era la de todo el control, pero lo que se iba a imponer era un modelo. Por eso es que tenemos casi 20 años de estar oyendo hablar de la defensa de este modelo, el modelo. Un modelo donde se iba a abandonar el sandinismo, aunque se le iba a dar la fachada de que era la continuación de la revolución, la segunda etapa de la revolución, pero donde se iba a establecer lo que ya estaba dado, una alianza con el gran capital, lo que se llamaba la burguesía, porque era el único camino de que el Frente Sandinista pudiera sobrevivir en el nuevo mundo. Y que había que hacer conciencia de que de esa manera el Frente Sandinista podía sobrevivir y de esa manera se le iban a llevar los beneficios al pueblo, y que había que apoyar ese modelo donde la estructura superior encabezada por Lenin como estratega ponía a cargo de las estructuras partidarias y de gobierno a la Chayo, aunque ellos eran los que iban a dirigir por detrás con Daniel, y la Chayo
es la que iban a quemar como la que estaba a la cabeza de desbaratar el sandinismo histórico, y Daniel iba a aparecer como el representante del sandinismo histórico, igual que Lenin, como víctima del achayo, y que se iba a promover a través de medios de comunicación ligados al frente y de la supuesta oposición, ¿verdad? Como el achayo se iba a aprovechar de lo que había cometido Daniel, que sí lo cometió, la violación de su hija, Soy la América, y al haberla apoyado a Lachayo, entonces ahora Lachayo estaba extorsionando a Daniel, estaba chantajeando a Daniel para ponerse a la cabeza del gobierno y del partido, y todo era un plan. Y así nace el chaísmo, pero la verdad era que lo que había que acabar era el sandinismo romántico, utópico, de izquierda, a favor de las grandes mayorías, porque eso no le servía al nuevo capitalismo del Frente Sandinista. Y eso nos lo explicó Lenín Serna, pero que era una estrategia para mantener vivo al Frente Sandinista en las nuevas condiciones nacionales e internacionales de la izquierda. Pero lo mismo estaba haciendo Venezuela, lo mismo estaba haciendo Colombia, y se estaban convirtiendo en narcotraficantes, y eso es lo que llaman el socialismo del siglo XXI, una mafia internacional en América Latina, que la única manera de hacer sobrevivir a la izquierda era haciendo lo que están haciendo: corrupción, capitalismo mafioso. Y por eso se da el primer intento, cuando muchos no estuvimos de acuerdo con el modelo y creíamos que Lenin nos representaba dentro del Frente Sandinista y que Lenin debería imponer, que él tenía la estructura y la sigue teniendo, al sandinismo en el que yo creí en ese tiempo. Entonces Lenin se inventa que el achayo lo expulsa, pero 2 años después seguía atendiendo en la misma oficina y siempre atendió en la secretaría. Y los medios de comunicación, sabiendo que Lenin estaba allí, nunca dijeron, y los mantuvieron los medios de comunicación, opositores y no opositores, como que Lenin había sido expulsado de la secretaría y bueno, y ahora está atendiendo el Poder Judicial. Pero Lenin seguía en la secretaría. Y podía atender desde su casa, si era el cerebro, junto con Humberto y Bayardo, de Daniel Ortega. Otro día voy a tocar el tema de Humberto, que es parte de todo esto. Entonces, fueron reduciendo al sandinismo histórico, lo fueron acorralando. Los que no estábamos de acuerdo nos volvimos incómodos, pero todos queríamos recuperar el sandinismo histórico. Y es cuando surjo, a partir del 2018 finales, yo queriendo recuperar el sandinismo histórico, sus estatutos y toda esa vara que nos enamoró, la utopía. Y ahí es donde organizo el sandinismo histórico independiente del Frente y me nombran coordinador nacional. Llega un momento que este sistema, donde estaban siendo marginados el sandinismo histórico, el de los huevos, el que lo había mantenido como dirigente a Daniel y al Frente en la oposición y lo llevó al triunfo, que comienza a estar de acuerdo con el MRS, sobre todo. Se rejeta el sandinismo, casi no tenía gente, ni tiene. Y cuando se llega a 2018, son miles
de sandinistas apoyándolo del 2018, incluyendo jóvenes como Lester, este y el otro, que habían sido criados por sandinistas disidentes como jóvenes líderes. Se sale de control lo del 2018 porque hay otras bolas que no las quiero tocar para no afectar la lucha. Y la recepción y expresión masiva del 2018, que llega a tener centenares de miles en marcha, nadie lo esperaba. Incluso se pierde capacidad de dirección y de conducción a ver la expresión masiva de centenares de miles contra la dictadura y contra ese proyecto donde miles y miles de sandinistas históricos apoyan esa actividad, y ahí es donde aprovechan incluso para infiltrar un cachimbo de sandinistas y algunos miles de la juventud sandinista. Lenin, como es la supuesta víctima, pero es creado todo por él, de la Chayo, vuelve, y ahí sí estuvieron los periodistas, extrañamente, cuando Lenin llega de nuevo, supuestamente pues nunca salió de ahí, a la secretaría, y sale la foto de Lenin a sus órdenes, comandante, y vuelve Lenin, a quien se le temía, pero se le admiraba. Se inventa, estoy seguro que bajo la dirección de él, lo de Eden Pastora y todo el rollo, el sandinismo histórico, que en menos de un 10 o 6% volvió, porque ya nadie quería con el frente nada, y por eso es que traen a Lenin y se arma el paramilitarismo. Después sancionan a Lenin porque está metido en el business del oro, es uno de los artífices del tráfico ilegal de oro, que podían producir 800.000 onzas al año y aparecían 3 millones de onzas. Nadie sabe de dónde. En la exportación, y después el oro se convierte en el mayor producto de exportación y Lenin está en ese business. Después vamos a hablar de eso en otro programa. Entonces, vuelven, recuperan cierta estabilidad, expulsan a la oposición que está presa porque era más problemática para el sandinismo, el cual escuchaba al Chino Enoc, que el Chino Enoc esté preso, y los sandinistas históricos pidiendo mi libertad, y los opositores clásicos, donde el antisandinismo está pidiendo su libertad. Entonces, donde también la gran mayoría se le habían montado juicios con delitos comunes. Casi todos estábamos presos por delitos comunes, no por acciones políticas. Estados Unidos sabe cómo es el rollo, pide nuestra liberación. Yo he explicado cómo los gringos del Departamento de Estado me contaron cómo miraban mis videos antes de caer preso. Y yo me cagué de risa, pero bueno. Entonces, sacan a las caras visibles, que son incómodos mantenerlas presas, sacan al Chino porque se manifestaba de principios sandinistas clásicos y mucha gente estaba pidiendo su libertad, y diciendo que se cumplían los estatutos, entonces era más incómodo adentro. Me sacan, me montan una jugada en la que participa Luis Galeano para mostrarme como paramilitar, como hijo de puta, y por eso yo no confío en Luis Galeano. Un brother de Oscar Merlo, investiguen quién es Oscar Merlo. Y ya ponen al Chino como paramilitar aquí.
pero han recuperado un sector considerable al cual engañaron que era un golpe imperialista y esto en 2018 y los convirtieron en paramilitares. Se estabiliza la cosa, pasan varios años, consideran que sandinistas combatientes verdaderos son como 6.000 y sus familias. Los comienzan a hacer héroes con leyes y esto y lo otro y después los mandan a la verga. Y ahora se vuelve al proyecto anterior, que es un proyecto de derechización mafiosa, de capitalismo mafioso del Frente Sandinista, pero aparte de eso se impone la idolatría y el culto de la personalidad de Daniel y Rosario. Daniel, un cobarde que se desertó de Pancasán, que después entregó casas de seguridad, que bombeó a 58 compañeros, y extrañamente, estando él en el Frente Norte, la Guardia recibió la información de que se iba a atacar Ocotal en 77. Daniel ha sido un chivato histórico. Y entonces ahora se considera que el sandinismo histórico, estamos entre los 65 y los 80 años, viejos hechos verga. Yo tenía una pensión de jubilado y una pensión de lisiado de guerra. Entre los dos se me daban como 8.000 córdobas, otros tenían un cachimbo. Y la mafia se comienza a envejecer. Pero como se tiene que imponer el nuevo modelo, donde el sandinismo danielista se tiene que hacer atractivo, sobre todo para el mundo occidental, entonces se comienza a condenar a los mafiosos del ejército, de los organismos de inteligencia y del Frente Sandinista, que los tienen todavía en puestos claves, y entonces comienzan el cuento de las purgas. Y un sector del periodismo en el exilio se presta a esta jugada, y en vez de estar promoviendo propagandísticamente la lucha contra la dictadura, comienza a promover lo que le conviene a la dictadura. Al Chirvenok, cuando viene a Estados Unidos, lo acusan de solo atacar a la Chayo. Recuerdan que no atacaba a Daniel, si los últimos 7 meses sí los ataqué, pero más de 3 años solo atacaba a la Chayo. ¿Por qué? Porque me sentía sandinista. Y la Chayo estaba acabando con eso. Ahora ya se cumplió el proyecto y se acaba el sandinismo y se impone el modelo del chayo danielismo o del danielo-chayismo. Y ahora ya comienzan la maquinaria de lo que le dicen la guerrilla virtual. El nuevo presidente, claro que sí, es la mejor escogencia con Laureano. Hacen la yuca de que le pasaron la cuenta a Bayardo y me vengo dando a Bayardo Arce, y me vengo dando cuenta que en los últimos días ha bajado como en un 40% la exportación de arroz, pero la importación de arroz ha bajado en un 39%. ¿Y quién era el encargado de eso? Agricor. ¿Quién era ese? La empresa de Bayardo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente van a llevar el arroz chino. Es fácil, ¿no? Esa ecuación se resuelve fácil. ¿Me entienden? Y apartan a todo el poco idiota, le declaran un Día Nacional del Combatiente, pero con la ley 830, 840, no me acuerdo, la ley que favorecía a los combatientes nunca se reglamentó, nunca les dieron pensiones, los mantuvieron de pendejos todo este año, eso causó escozor en el sandinismo histórico. Ahora le pusieron, sin darle ningún beneficio, el Día del Combatiente, y lo hacen el día que Alexis está cumpliendo
tantos años de muerto este año. Pero ya los engañaron. Ya también a los paramilitares los constitucionalizaron, metiéndolos en la Constitución como fuerza voluntaria, y crearon también las fuerzas de reserva de militares patrióticos, y se viene armando todo un muñeco en el cual cada día son menos. Los sandinistas históricos hicieran 7.000 que lucharon contra la dictadura en el 2010-11, ¿cuántos son ahora? Ahora hay que dar el vergazo. Entonces ya Bayardo iba camino a los 80. Ya Álvaro igual camino a los 80. Entonces ya son viejos pendejos, pero que tienen un gran cerebro dentro de ese sector y son asesores de todas estas cosas. Y sacrifican sus prestigios como traidores, como que... Mentira. A ver, que alguien me diga qué es lo que le han confiscado a Bayardo. ¿A dónde está el juicio contra Bayardo? ¿A dónde está el juicio contra los baltodanos Cantarero y Monroy? ¿A dónde está? Solo hay que creerle a los medios de comunicación que Álvaro, antes de que capturaran a los hijos y sacaran que tenían empresas de maletín en relación a la geotérmica que Mombotombo, que antes se llamó Patricio Argüello. Y hay que creerles, pues. Entonces, por eso digo, se prestan al juego los medios de comunicación voluntaria o involuntariamente. En todo este proceso nace una nueva oligarquía, que es un grupo de familias con el poder económico en cualquier país, y es la oligarquía que gira alrededor de Bayardo Arce, de Daniel Ortega y Lenín Serna, y de Chico López, que maneja los billetes supuestamente que salieron de la ayuda venezolana. O sea, casi 6.000 billones con los intereses, 500 millones que se robó del Gaddafi, que lo dio para hacer oposición y no gastó un peso Daniel, y varios miles de millones de la piñata. Hoy, 35 años después, ¿cuánto ha producido ese billete? Y están extendidos con testaferros por todo el mundo y con la mafia internacional. Más la relación con el narcotráfico, que lo encabezan la FARC de Colombia, el ELN de Colombia, el Cartel de los Soles. Pero además inventan el tráfico ilegal de personas. Como ya no pueden mantener al pueblo porque son ineficientes, porque no hay nada, entonces Cuba, Venezuela, comienza a sacar por centenares de miles sus ciudadanos a través de Nicaragua para enviarlos a Estados Unidos. En las caravanas, y después se inventó, yo no sé cómo fue ese arreglo con los demócratas, el famoso parol, y así infiltraron a la oposición, más todavía, y mandaron el cachimbo de sandinistas al exterior, que hoy están jodiendo, y ahora que los están buscando cómo expulsar, los medios de comunicación se van contra Trump, que son los mismos medios de comunicación que al suave propagandizan a la Chayo. ¿Verdad? Y eso es lo que ha pasado, y esa es la imposición del modelo. Y ahora venías a encontrarte un montón de cosas como que hace casi 4 años China tiene las relaciones, el tiempo que yo tengo preso más 6 meses atrás, o sea 4 años, tiene China de relación oficial con Nicaragua, que cortaron la relación con Taiwán, que en 4 años debieran de tener un canal de exportación hacia China, y te encontrás que no han pasado del 1%. Y te encontrás que entre la exportación de mercancía y la exportación de zona franca, pues hay más de un 60% de las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos. Y que China, 4 años después, sigue comprando el 1%. ¿Qué es lo que le compra a todo Centroamérica?
y al que le compra más es a Nicaragua, porque al mismo Costa Rica no le compran ni el 0.5. Se comienza a ver todo este paquete y te encontrás que quienes son los exportadores de Nicaragua es la empresa privada clásica, los baltodanos, que ahora están jodiendo a Álvaro, familia de los dueños del Coffee Group, no sé qué mierda, de CISA Exportadores, de CISA Agro. Aquellos hacen la maniobra, creo que es el artículo 11, de pegarse aquí, una maniobra que es evidentemente coordinada con ellos, del artículo de la bancarrota. Investiguen cómo se hace eso, porque no voy a entrar muy en detalle, ya lo expliqué en varios videos hace más de un año. Y que prácticamente es una ventaja el asumir la bancarrota en Estados Unidos. Otro día se los voy a explicar de nuevo. Y estoy seguro que estos son cómplices de ellos, porque hay un hermano de Álvaro que se escapó con varios millones. Supuestamente se escapó. También se los voy a explicar otro día. Entonces, hay todo un paquete amarrado donde quiénes son los cómplices de estos sinvergüenzas. Ya salí del sandinismo. Lo que quiero es que se den cuenta cómo los utilizan como pendejos. Ya lo expliqué. El gran capital. ¿Quiénes son los que han obtenido las mayores ganancias en este país en los últimos años? Los bancos. ¿Quién tiene los bancos? Banpro. Todo el mundo maneja que en Banpro hay capital de Tastaferrato del Frente. ¿Por qué le vendieron a Colombia, a la familia Zambrano, el back de los Pelas? Porque los Pelas siguen teniendo su firma en Estados Unidos de la flor de caña, de un montón de cosas. Siguen siendo los mayores importadores de la Toyota. Porque las centenares de camionetonas Toyotas, no solo para la represión en 2018, sino que actualmente con el que se abastece el Estado, son los Pelas y quien les compra. Desde el gobierno de Daniel. Y a quienes les compra esas Toyotas es a los Pelas. Porque en el paquete y el business de la energía están los Zamora y están metidos en un banco también. Porque aún con todas las sanciones, los Ortiz Gurdián siguen atendiendo los capitales del Danielato dentro de sus bancos que Banpro, porque son los mismos cómplices. Y los que saben cómo funciona Estados Unidos económicamente, ese gran capital clásico, los Pelas, los otros estudiaron en Stanford, en Harvard y esto y lo otro, en las mejores universidades de Estados Unidos, porque desde tiempos antes de Somoza de Baile son el gran capital. Y por eso yo les leí el artículo de Tino Pérez, que fue subdirector de la EBI, de quiénes son los Pelas. Han sobrevivido, son sobrevivientes como capital desde antes de Somoza de Baile. Y hoy siguen mandando. Entonces hay una mafia económica en el gran capital. Entonces ahí es donde yo comienzo a decir, aquí se señala la corrupción a los que gobiernan desde el Frente Sandinista Mafioso con Daniel Ortega, pero los que gobiernan económicamente es un gran capital que les permite mantener las relaciones con Occidente, que exportan e importan desde Occidente y mantienen viva económicamente a la dictadura.
Y ahí es donde yo comienzo a ver. Y fíjense que les voy a leer de nuevo el artículo, ojalá que no se pongan malos, de Tino Pérez, de Justiniano, mi amigo. Era subdirector de la EBI, o sea, era el segundo del Chihuín. Y tenía como asistente el Chihuín a Francisco Rivera, hijo de mi pueblo, a quien conozco y ahora se ha alejado de mí, estoy chiviado, pues está aquí en Estados Unidos, le dicen el Gato Rivera, Francisco o Chico Rivera, nada que ver con el zorro, de Condea, y don Sebastián, hermano de la Caridad, y Alfredo, lo conozco. Y quien lo propuso para que fuera asistente del Chihuín fue Tino Pérez, porque son de la misma promoción en la Academia de la Guardia. Y miren, para poderles seguir explicando, les voy a tener que leer, es la tercera vez que lo leo, pero es importante entender este tipo de cosas. Yo pongo los famosos peles chamorro y yo soy el de estas palabras iniciales. Excelente artículo de nuestro amigo Justiniano Pérez, conocido como Tino Pérez, subdirector de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, es decir, el segundo del Chihuín. Los pelas y el poder político, ahí pasa a la iglesia también. Allá es el artículo de Tino. O Justiniano. Los pelas y el poder político. Estado, empresa privada y clero eran factores determinantes para el destino nacional en 1970. Actualmente el Ejecutivo es autocrático en su máxima expresión. El clero perdió su beligerancia y el clan Pelas, máximo representante de capital, muy conciliador con el dictador. Les cuento aquí lo que presencié hace más de medio siglo y había guardado para un comentario posterior. Subtítulo de Tino Pérez, del mayor Tino Pérez. 3 personajes en un paraje de Carazo. Corría el año 1970 y nos ordenaron transportarnos al corazón del departamento de Carazo para resguardar el sitio de una importante reunión. Una hora antes de lo programado, todos estábamos en posición estableciendo un anillo exterior de seguridad. El primero en llegar para ese evento secreto fue un hombre corpulento vestido de guayabera blanca, que entró sonriendo al recinto preparado para el evento especial. Luego apareció un elegante señor vestido de traje con corbata bien formal. Finalmente, un conocido personaje vestido con negra sotana y sin prenda de cabeza alguna. 3 horas después, los 3 personajes salieron del local, se despidieron y cordialmente se marcharon por su cuenta, en aparente estado de tranquilidad. El personaje de guayabera era el general Anastasio Somoza de Baile. El hombre de traje oscuro resultó ser don Alfredo Pela, fundador y el jefe y el papa de Carlos Pela. Y el personaje con oscura sotana, Monseñor Miguel Obando y Bravo, futuro cardenal, 1970. Entonces miren quién era el poder: la empresa privada, el gobierno y la jerarquía católica. El punto de reunión era un aislado lugar, la casa hacienda de la finca El Porvenir, cerca de San Marcos. Había sido propiedad de los padres del general Somoza García, Anastasio Somoza Reyes y Julia García. También había sido residencia temporal de Somoza García y Salvadora de Baile de Somoza en los días posteriores a su luna de miel. La unidad a cargo de la seguridad perímetra era la patrulla presidencial a la que pertenecí por un par de años en aquellos tiempos de
cambio. Por disciplina debíamos guardar los secretos y no comentar sobre eventos privados no tan secretos que teníamos la oportunidad de presenciar. Nunca supe la secuela política de esa privada reunión. Había relativa calma en el país. Luego vendría el terremoto, el asalto a la casa de Chema Castillo en el 74 y todo lo que vino después. Los pelas siempre han sobrevivido política y financieramente en nombre del capital. El clero fue partícipe activo en el desenlace posterior. Anastasio Somoza de Baile, con gobiernos pactados intermedios, se recetó un segundo periodo 1974-79. Los tres personajes ya no están en este mundo. Solo un apellido persiste con otro nombre de pila. Pareciera que mientras mandatarios y obispos desaparece, el clan Pelas se la ingenia para presenciar el desfile de hombres fuertes con sus altos y bajos en el destino nacional, como participando y haciendo historia a su manera, al estilo tradicional. Y la historia nuestra sigue siendo el recuento de los hechos e interacciones que se dan en lapsos específicos de tiempo, hechos, acciones, eventos, acuerdos, imposiciones que eventualmente afectan o favorecen al conglomerado del país. Observamos y actuamos acorde a nuestra manera de pensar y sentir. Al respecto se ha dicho con insistencia que somos valientes cuando no tenemos nada que perder y bien tímidos mientras queda algo a lo que aferrarnos por o para un determinado fin. Entonces los Pelas han garantizado su capital amarrándose con Somoza, amarrándose con los sandinistas, hasta asesor fue Carlos Pelas, no sé si de Arnoldo Don Enrique, pero por ahí está, un día se lo voy a sacar. Y entonces, estos idiotas son los principales cómplices de mantener económicamente a la dictadura. La dictadura, sin la alianza con sectores como los Pelas, los Gurdianes, los Zamora, ahora los Zambrano de Colombia, estaban los Poma, estaba un montón de gente, El Salvador y Guatemala, con Curazao, con Gallo más Gallo. Investiguen y se van a dar cuenta todo ese montón de negocios que tiene la mafia de Centroamérica y que está ligada a Daniel Ortega y su pandilla, al ejército. O sea, ahí hay consorcios donde el ejército es un consorcio más, pero es un aliado económico de estas pandillas económicas como los Pelas, como los Zamora, y que son los que realmente exportan a Estados Unidos. Entonces, aquí hay una guerra contra el narcotráfico, pero el crimen organizado está dentro de los objetivos de los FAC, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que está directamente ligada al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? De que tienen que mandar a meter la barba en remojo a los Pelas y a toda esta manada de sinvergüenza, Pelas chamorro. ¿Por qué menciono esto? Porque el control mediático está en manos de Chamorro en el exilio. Y yo no he visto a todos estos medios, sobre todo esos trascendentales, condenar la relación de los Pelas Chamorros, de los Zamora, de los Ortigurdián con la dictadura. Uno de los que gerencia la prensa me atacó un día porque comencé a hacer comentarios de cómo se le hundió un yate a Joaquín Cuadra.
jefe del Estado Mayor durante todos los 10 años de los 80 y 5 años después del 94, que repuso a Humberto Ortega. Entonces, para ellos, la sangre azul, no importa, Joaquín Cuadra es Cuadra Lacayo, pero su papá se llamaba Joaquín Cuadra Chamorro. Y estos que tienen el control mediático no han condenado nunca a Joaquín Cuadra porque se sienten que escupen en rueda por la misma sangre. Y no estoy en una lucha de clase, pero también no soy pendejo. Cuando se le hundió el yate, este maje que gerencia un medio de comunicación, que es de esa raza, me atacó. Era un yate. Y aparecieron 4 generales: Salvatierra, Joaquín Cuadra, Osvaldo Lacayo y Salvatierra en una de las marchas. Y lo sacaron en grande. Todos están en Nicaragua. Ni uno ha caído preso. Y César Delgadillo. Y César Delgadillo es el jefe de seguridad del grupo Pela, general del ejército. Y el piloto de los Pela, piloto de la Fuerza Aérea Sandinista. Entonces se debe entrar por Estados Unidos a una investigación hasta dónde están, hasta la mierda, sectores de ese capital clásico, porque aquí es fácil, porque está a la vista la mafia de Daniel Ortega, el danielismo, de la piñata, la relación con el narcotráfico. Pero aquí hay capitales históricos que después del 90 han aumentado 300, 400% y no se sabe cómo, y que conviven con el danielismo. Por lo tanto, Estados Unidos debería investigarlo y debería darle seguimiento a ese billete. Aquí vinieron dirigentes empresarios chapos. No era Gran Capital el que tenía. Y están aquí y venían conmigo entre los 222 y no critican ese tipo de relación con la dictadura del Gran Capital. Ese Gran Capital tiene empresas en Estados Unidos. Aquí corre la Milka, aquí corre la Flor de Caña. Aquí en Estados Unidos. Entonces hay que decirle las verdades, hay que decirle las cosas. Y nosotros, de pendejos, luchando contra esa dictadura, exponiendo a nuestra familia y varios de sus líderes mediáticos ligados a los chamorros, ligados a los pelas, y no tengo nada contra los chamorros en general. Pero es que hay verdades que hay que decirlas. Y se entiende que esta familia son los que cabezan la agenda mediática de la oposición. Agenda mediática de medios de oposición que nunca critican a esas familias, a esos hijueputas millonarios que hacen negocio con la dictadura. Y son los exportadores, los importadores. Y solo te sacan a bailar Farcosa, la importadora, te sacan a bailar el grupo Pela, que es el exportador máximo de azúcar, que es el que llevó a Carlos Slim a reunirse con Daniel Ortega. Entonces, ¿qué? Son 120 ricos los que hay en Nicaragua, con su familia. Bueno, póngale 2.000, 3.000 personas con su familia. 120 ricos hay en Nicaragua, entre los que se metía antes a Funes, que ya se murió, a Sánchez Serén. Pero son 120 entre los que se meten a los nuevos ricos. Entonces, 120 familias están de a verga reprimiendo, asesinando o siendo cómplices. Bueno, que hay que apoyar el capital privado, por supuesto. La esencia del desarrollo está en el empresario. Es el que invierte, es el que desarrolla, es el que emprende.
Pero no me van a venir aquí con el cuento cuando sabemos que los conectes con Estados Unidos es del capital clásico, y a eso hay que investigarlos también. Y los FAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, tiene que ponerlos en la mira y hacer lo que se hizo con la ONU. A ver, países de la ONU se definen o qué, porque aquí la mayor parte, de la OEA la mantienen Estados Unidos. 70% del presupuesto para que funcione la OEA, la de Estados Unidos, y andan apoyando a Cerote. ¿Lo apoyan o se definen? Entonces hay que ponerle el estate quieto a esa empresa privada cómplice de la dictadura, porque sin ellos no se mantiene la economía de Nicaragua. La Western Union es de uno de esos grandes magnates, Piero Cohen Uvilla. El azúcar es de los Pelas, el guaro es de los Pelas, la Toyota es de los Pelas, y funciona tranquilo, y todos los vehículos de la represión eran Toyota. No te vas a poner a pensar la complicidad. Entonces hay que investigarlos también. Hay que perseguir ese capital. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros tiene que ponerle el nombre, porque no puede ser que por 120 familias, casi 7 millones de nicaragüenses, estemos mordiendo el leño. Pregunta. Sí, a nosotros nos viven engañando que la querida Daniel le dio una pedrera. Eso no es ni el 0.1% de la riqueza empresarial de Nicaragua. Y nos mantienen con mierda en la cabeza. Y esos medios son culpables, porque fíjense bien dónde nace la información y quién tira la agenda mediática. No es posible. No es posible. Aunque a algunos les dé su colerita. Maite, ahorita comienzan, siguen las purgas, y así nos engañan. Vayan, miren, todos los que supuestamente han corrido son de 75, 80 años. Entonces Lenin se reunió con nosotros y dijo que habíamos que pasar a ser asesores. Entonces todos los viejos salen de la vista pública y de los cargos públicos, pero como también hay que salir del sandinismo histórico, porque es un atraso ante este modelo de capitalismo salvaje y esclavismo. Y aunque el capitalismo garantiza la democracia, pero también hay un capitalismo mafioso, como el de Nicaragua, el de Venezuela, el de Rusia. Entonces van entendiendo, ¿verdad? Inclusive a los alcaldes le daban la oportunidad para seguir manteniendo el poder y engañando, de enriquecerse sin ningún, y conozco casos, no solo en mi pueblo, pues, porque yo solo nací en Condega, siempre mi oficina fue en Managua, mi casa fue en Managua, viví en Managua desde antes del terremoto, pero conozco casos. Entonces, aquí el problema es, si la dictadura no tuviera esa alianza con sectores del gran capital clásico de Nicaragua, ya se hubiera acabado. Pero se manifiesta y se expresa de que sectores del gran capital son hasta testaferros por el crecimiento exagerado que en los últimos años han tenido sectores del capital clásico. Entonces ahí es donde hay que ponerle mente, y ahí es donde Estados Unidos tiene que tomar las medidas. Igual que se tomaron las medidas contra Venezuela. ¿Cómo es posible? Miren la mierda que tenemos a veces.
Ya les voy a explicar algo que se me había olvidado. A alguien que lo estimo. Y que, por cierto, Chepe Palé, que fue ministro de Relaciones Exteriores, siempre lo miro que se coordinan, le publica sus cosas y el otro le publica sus artículos. Dice Emiliano Chamorro, miren la bandidencia de cómo está penetrada por los organismos de inteligencia y seguridad la oposición. Miren, Emiliano Chamorro es un periodista que sale siempre con publicaciones raras, que no me quiere, por cierto. Pero yo le doy seguimiento porque es de mi interés. Pero Chepe Palé, extrañamente, siempre es el que está republicando. José Palé, que fue ministro, los artículos de Emiliano Chamorro. Para quienes me han preguntado, mirá, es que supuestamente en estos días se dio una reunión donde algunos miembros de la oposición, supuestos líderes, le dijeron al Departamento de Estado y le pidieron que declararan estado terrorista, narcoestado a Daniel Ortega, igual como se hizo con Maduro. Pero miren lo que viene. O este periodista es el bombín, o los otros hijos de puta se están prestando al juego. Cuando hay condiciones con lo que está pasando en Venezuela, para decir, y ahí volvemos a verga a Nicaragua, pues, si son iguales. Nicaragua es donde pagan peaje, el cartel de los Soles, el cartel de la FARC, el cartel de Sinaloa, por ahí pasamos todo, después de Costa Rica. Entonces dice Emiliano Chamorro, periodista, ojalá esté equivocado, para quienes me han preguntado sobre el encuentro vía Zoom, nadie lo sabe, solo él, de un grupo opositor con el Departamento de Estado, sí se realizó con un grupo de la oposición nicaragüense en el exilio. Les confirmo que efectivamente 3 de los asistentes, no dicen que solo eran 3, confirman la reunión entre líderes opositores ahorita y el Departamento de Estado. Les confirmo que efectivamente 3 de los asistentes confirman la reunión y me solicitaron no revelar el nombre de los participantes ni de la organización, prometiéndome que en 2 semanas harían todo lo conversado con funcionarios del Departamento de Estado, ante quienes solicitaron declarar al narcoestado militar, al régimen dictatorial de Daniel Ortega, Rosario Murillo, que mantienen secuestrado Nicaragua, con el apoyo directo del general del ejército Julio Avilés y la policía. Ambas instituciones actúan como guardianes privados de la amnistía. Esta es una soberana paja. Están diciendo que ahorita hubo una reunión entre dirigentes de la oposición con el Departamento de Estado y que esto, que nunca lo han hecho, pidieron declarar narcoestado al gobierno de Daniel Ortega y todo lo que dije, pero que pidieron que no revelaran los nombres, que en 2 semanas se van a pronunciar. Entonces yo me pregunto, yo vengo jodiendo y jodiendo desde hace 2 años y pico que Nicaragua se haya declarado narcoestado, que se suspendan las remesas, el CAPT y toda la vara, y que los FARC congele los activos. Entonces ahorita se reunieron dirigentes y 3 de ellos le confesaron a este periodista que tuvieron la reunión con el Departamento de Estado, dirigentes nicaragüenses, pero que le pidieron que no dijeran nada, que en 2 semanas van a pronunciarse. Porque van a esperar 2 semanas para pronunciarse, que se reunieron con el Departamento de Estado y le pidieron eso, que declarara a Nicaragua narcoestado.
o este periodista es un bombín y le está avisando a la dictadura, hasta en 2 semanas se van a pronunciar y están pidiendo que te declaren dictadura, narcoestado, o los otros son los bombines y ganan tiempo para que salir dentro de 14 días denunciando o anunciando que se reunieron con el Departamento de Estado y le pidieron que declararan narcoestado, cuando yo tengo más de 2 años de venirlo pidiendo y diciendo públicamente. Entonces, hueputa, el periodista o los otros o juntos le están dando chance a la dictadura de 2 semanas para que se prepare cuando salga la noticia de que dirigentes de la oposición en 2 semanas van a pronunciarse, porque no se pronuncian ya, si eso es lo que está pidiendo todo el mundo, de que le crean narcoestado, que pone en peligro la seguridad y la economía gringa. No jodan, como que uno es pendejo. Entonces prácticamente le dan un espacio de 2 semanas a la dictadura para que se prepare y que saque esta noticia este periodista. Es la peor mierda. ¿Entienden? Entonces aquí estamos infiltrados por todos lados. Pregunta. Pregunta. Imagínense, acaban de tener ayer o hoy una reunión dirigentes de la oposición nicaragüense con el Departamento de Estado. Ahí le pidieron al Departamento de Estado que declararan a Nicaragua Estado narcoterrorista, que lo hemos venido pidiendo desde hace más de 2 años, por lo menos el Chino Enoc. Pero que le dijeron al periodista que publicaran la noticia, pero que no publicaran los nombres, porque hasta dentro de 2 semanas se van a pronunciar. No es la peor paja. Entonces el periodista lo anuncia y se prepara Nicaragua, cuando oficialmente Nicaragua danielista, los dirigentes de la oposición aparezcan pronunciándose. O son los dirigentes de la oposición agentes de la dictadura o el periodista. Porque le está diciendo prepárate porque públicamente en 2 semanas va a haber un pronunciamiento. Es pura mierda todo esto. Por favor. Sí, a ver, está bueno el punto, pero es Randall. Al hijo de Oscar Mujica lo pusieron de director del banco. No, estás equivocado. Al hijo de Oscar Mujica lo nombraron ministro de Hacienda, o sea, ministro de Finanzas, que era el cargo que tenía Bruno Gallardo. Bruno Gallardo, mi vecina, yo soy amigo de la Ojera, porque ahora estoy seguro que no me contesto, de la Gaby, su esposa, vecino mío en Residencia Los Arcos. Tiene 80 años. Con ese repusieron el año pasado a Iván Acosta, que es mucho más joven que yo, tiene 50 y algo. Iván Acosta, que decían que lo corrieron, yo dije, va de asesor. Ahí está de asesor económico de Laureano. Nadie habla de él, pero ahí está. Por eso me chivean ciertos medios de comunicación que mantienen una agenda que nos alejan de estas cosas y de estas noticias. Entonces, Pérez Randall, Oscar Mujica hijo, no lo nombraron presidente del Banco Central, lo nombraron ministro de Hacienda. Y Bruno Gallardo lo quitaron porque tiene 80 años. Entonces, a todos los que están quitando, los supuestos purgados, están entre 75 y 80 años. Pero además están sacando esa mafia política, que es la que tiene color, para presentar, y ahora sacan una ley anticorrupción, echan preso de Mentola, Gallardo, a Álvaro. A Lenín lo andaban persiguiendo y se descubrió que era mentira y que es el que planificó todo esto. Entonces no hay ninguna purga. Lo que hay es que están buscando el relevo generacional para mantener viva la dictadura. Porque el ministro de Finanzas, 80 años. Lenín, 79. Daniel, 80 este año.
y le vas dando y le vas dando. Entonces, como decía Lenin, hay que convertirnos en asesores. Entonces, pasan casi a ser un poder clandestino, la misma mafia, y sacan los nuevos Michael Corleone, como lo hizo Don Vito Corleone, cuando ya se sentía mal, y puso a su hijo. Pero es para garantizar el poder de la mafia y la continuidad de la mafia. No son purgas, simplemente son sustituciones generacionales. Quienes nos venden como purgas y te están matando entre ellos, se están en los medios de oposición, porque los medios de Nicaragua no dicen ni mierda. Entonces es tiempo de que se reaccione y se le reclame a los líderes eso, como la sección de Emiliano. Ay, pidieron que no dijeran quiénes son los que se reunieron en el Departamento de Estado y que pidieron que Nicaragua fuera declarado un narcoestado terrorista. Eso es lo que dice Noticia de Hoy. Emiliano Chamorro. No es pura mierda, pura paja. No sé si me copiaste, Pérez Randall. Bueno, no he estado bien, por eso no transmití ayer, tenía casi todo esto desde ayer. Pregunta y si no, nos vemos. Entonces yo creo que hay que darle seguimiento y una investigación, tanto a ese capital que está de a verga en Nicaragua, banqueros. Estados Unidos mandó a sancionar si siguen haciendo operaciones, sacaron una ley, hueputa, entonces la ley los obliga y ya está. Y sirven a la dictadura siempre desde los bancos, aun cuando Estados Unidos sancionó, pero como salió una ley que los obliga. Por favor. Entonces aquí el sostén máximo de la dictadura desde el punto de vista económico, cuando más de un 60% de la economía del país depende de Estados Unidos, entre lo que están las remesas y las exportaciones, son los exportadores. ¿Quiénes son? El capital privado clásico. Y hay que investigar si es verdad que son testaferros de la misma dictadura. Habla de la paz, del amor, de lo
ese dictador. Que se arreglen en familia fue tu cruel sentencia. Vendiste a tu sangre, qué falta de decencia. Pero qué ironía, qué chiste tan fatal. Te crees que eres la reina de este carnaval y solo eres el adorno, la voz en el parlante, la que firma los cheques, es la mafia del comandante. Así que bailen, bailen en su palacio de horror, ella buscando un joven y él buscando al menor. Qué pareja tan bonita, qué ejemplo de nación. Fin de la transmisión y de la degeneración. Bueno, entonces yo a veces no me meto mucho en ese rollo, Jairo Lenín Peñarribas. No sé si sos familia de la doctora, hija del hermano de Silvio Peña, ¿no? Yo desgraciadamente trabajé en ese caso como abogado, pero por los apellidos me imagino que son familia de la doctora, y no me acuerdo el nombre. Conozco bien el caso y un cubano fue el principal, que nunca lo mencionan ni en los juicios ni cosas por el estilo. Me acuerdo que el otro abogado fue Nelson Cortés. Imagino que son la misma familia por los apellidos, ¿no? De Silvio Peña. Un abrazo. Entonces, es importante yo ¿por qué no le hago swing a las noticias nuevas? Porque yo trato de mirar un poquito más allá de lo que se le vende a la gente, ¿no? Los medios de comunicación, desgraciadamente, disque opositores están de cara a vender noticias que nos alejan del análisis de la realidad o de lo que se debe hacer. Es verdad. Consciente o inconscientemente, pero es lo que pasa. Y todos repiten lo mismo. Y ahí es donde te das cuenta que lo que hay es un plan de medios que mantienen alejados de la realidad y del verdadero estado de opinión a la gente, y que hay un estado de opinión creado por medios de comunicación. Si se arrechan conmigo, que se arrechen, pero es verdad. Estas cosas que yo estoy diciendo no les gusta tocarlas porque es incómodo. Estoy hablando como con 3 analistas ayer y hoy, que antes los entrevistaban los medios de comunicación y hasta la prensa. Hoy no los quiere entrevistar porque son muy incómodos, porque dicen verdades. Interesan vender noticias y mantener entretenida a la gente, la mantienen entretenida con paja, pero no le hacen propaganda a la lucha, ni propaganda a una propuesta de nación o de refundación del Estado o de una alternativa de programa de gobierno ante lo que es la dictadura como gobierno actualmente. Y es verdad. Y da pena, pero es verdad. Entonces, es tiempo de que todos vayamos saliendo de esos medios de comunicación y encaminándonos a una exigencia de organización verdadera, de lucha contra la dictadura, y no que nos mantengan de pajistas o engañados. Ay, que pusieron 2 jefes policiales. ¿Y qué? Siempre lo ha habido. Horacio Rocha no lo han corrido, ni ha salido en la Gaceta que le cancelaron su nombramiento de asesor. Todo este tiempo ahí está en la secretaría. Horacio Rocha es el que ha estado mandando verdaderamente en la policía. El hijo de Óscar Mojica repuso a Bruno Gallardo. Óscar Mojica es de mi generación prácticamente. Ministro de Transporte, creador
de paramilitares fue uno de los que dirigió la creación de los tranques falsos, que se hicieron pasar como que eran tranques. Por eso es que hay un cachimbo de tranques. Y muchos de ellos tranques falsos, creados desde el Ministerio de Transporte, como el tranque donde estaba un capitán de corbeta. Manuel, bueno, un día lo voy a volver a explicar. Es en el tranque donde capturan a Bismar Martínez, que se había negado a ser paramilitar, y ellos mismos, como era un tranque falso, se hicieron pasar como azul y blanco, lo capturaron, lo torturaron, lo asesinaron, lo enterraron en la hacienda, la Flor de Guadalupe, Miguel Ernesto Sosa. Ahí tuvo unos meses, y en septiembre creo que fue, lo desenterraron y una noche antes hicieron un hoyo en el Colegio San José, que acaban de confiscar oficialmente, y lo enterraron y como que lo hallaron allí, hicieron la mueca, ellos mismos lo asesinaron. Los oficiales de Morrito, incluyendo un comisionado, lo asesinaron ellos. Miguel Ramos igual. ¿Me entienden? Entonces, que no nos sigan engañando, y si siguen ese plan, busquemos otros líderes que querramos estar en la lucha. No es pendejo. Ya es tiempo que despertemos. Las condiciones objetivas están dadas. Es para que ya esta dictadura estuviera temblando. Vos lo sabés perfectamente, Roberto Basilio, porque yo fui el que le avisé a tu hermano para que se fuera a huir, porque le querían echar el clavo que él había participado en la muerte de los oficiales de Morrito. Vos sabés que tu hermano estuvo conmigo en la guerrilla. Elías, pues, o sea, Nicolás. Y yo fui el que, como a las 3, 4 de la mañana, cuando me di cuenta que estaban haciendo eso, fui el que le avisé. Mira, te van a meter en este clavo, porque yo tenía acceso todavía a información. Y lo metieron como que él era parte de los que asesinaron a la gente de Morrito y lo sacan con un uniforme de camuflaje. Pero lo que nos dicen que esa era una manifestación del 2017 donde se estaba reclamando las pensiones y lo de la ley 830, 840 de los combatientes. Y manipularon la foto de Elías. Y vos lo sabés porque te lo he platicado. Pero de todas maneras, si no lo sabés, preguntale a tu hermano. Caso de Morrito, ¿y qué? A Medardo, que estuve casi un mes preso en la celda contigua. Los dos estábamos en celdas de castigo en el Chipote. Fue el que lo pusieron y lo condenaron a más de 400 años. Y nada que ver. Fueron ellos mismos los que lo asesinaron. Y lo sabés, creo que yo te he platicado, porque a tu hermano lo quisieron involucrar. En Matagalpa habían como 4 tranques falsos y la gente creía que eran tranques azul y blanco. En el Iván Montenegro, en Managua, otro tranque falso. Fue el tranque donde agarraron al famoso conejo, Carlos Bonilla, que me lo ponen como héroe ahora, y ahí venía entre los 222. En Chontales, otra manada de tranque falso. Y eran en los tranques donde se asesinaba. Y eran tranques hechos por ellos mismos y los hacían pasar como tranques azul y blanco. Cachimbo en todo el país. Y eso lo he venido denunciando desde hace rato. Por eso conmigo se malean varios y me atacan, sobre todo en Masaya, donde también había azul y blanco falso. Perdón. Y están aquí. Por eso es que a unos les han negado el asilo. Y son famosos. Bueno. Desde Estados Unidos, tierra de democracia y libertad. Y del programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo con el Chino Enoch. Les habló Marlon Gerardo Sainz Cruz, el Chino Enoch, por supuesto.
Este bonito. Ahí me amenazan, me dicen cosas, amenazan a mis hijos. Ya terminarán de correr a lo máximo en la familia. A veces no digo nada por no ver a la familia, pero le han hecho cosas. Más de la mitad de mi familia ya no está en Nicaragua, pero tengo parte importante. Pero bueno, como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Patria libre para vivir, unidad, unidad. Y si estos dirigentes y estos periodistas siguen de pajistas, mandémoslas a la mierda y organicémonos nosotros. Ahorita me acaba de salir una propuesta como de 15 personas para hacer nuestra propia organización. Yo no he querido. Primero, porque tengo un compromiso moral. El chino paramilitar, todo el mundo sabe que es mentira, que es pura mierda. Pero segundo, porque no quiero atrasar el proceso histórico, porque a mí me gustaría que los líderes fueran los jóvenes y nosotros ayudarlos. Nuevamente, patria libre para vivir. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda. Tu madre. Nos vemos en la próxima.